Durante 20 años trabajó como policía estatal, vio crímenes, patrulló rutas peligrosas y enfrentó al narco, pero nada lo preparó para lo que encontró en un pueblo perdido entre las montañas del norte de México. Una joven desapareció sin dejar rastro. Los vecinos se negaban a hablar. Las autoridades lo querían fuera. Lo que parecía un caso más terminó siendo su última investigación. Lo que estás por escuchar no fue reportado en ningún noticiero. Esta historia no está en los archivos oficiales, pero fue real. Y el hombre que la vivió sigue huyendo, en un país donde el miedo manda. El silencio protege y la verdad desaparece. Este relato no busca culpables, busca memoria, porque mientras alguien recuerde a Mariana Beltrán, no podrán borrarla del todo. Si llegaste hasta aquí, quiero que dejes un comentario. ¿Tú qué crees que pasó en San Bartolo? ¿Fue encubrimiento, tráfico, una red más grande, o algo peor? Suscríbete para seguir escuchando historias reales que incomodan, historias que nadie más se atreve a contar. Me llamo Víctor Romero, fui policía estatal durante 20 años en Chihuahua. Vi cosas que no se olvidan, pero ninguna me marcó como lo que pasó en un pequeño pueblo llamado San Bartolo, un lugar que, si te soy honesto, yo mismo nunca había escuchado nombrar hasta ese día. Está escondido en la sierra, entre caminos sin señalización donde los mapas no sirven y las radios no responden. Me mandaron allá por una desaparición que, según el informe, seguramente era fuga de hogar, pero había algo raro desde el inicio. La patrulla ni siquiera podía llegar hasta el centro del pueblo. Tuvimos que dejarla a medio camino y caminar entre tierra suelta y árboles que parecían observadores. Cuando llegamos, el silencio fue lo primero que me incomodó. Nadie hablaba fuerte, nadie nos miraba a los ojos. Era como si fuéramos visitantes indeseados. La desaparición era de una adolescente llamada Mariana Beltrán, 17 años, estudiante de preparatoria, buena alumna según el único maestro de la zona. Había salido de la escuela a las 2 de la tarde y nunca llegó a su casa. No dejó nota, no empacó nada. No tenía novio ni conflictos, simplemente se esfumó. Me reuní con los padres, gente humilde, aterrorizada, pero resignada. Lo que más me inquietó fue la forma en que el padre me dijo, aquí ya ha pasado antes. Pero nadie lo dice. Al preguntar al delegado del pueblo, una especie de autoridad local sin cargo oficial, me dio respuestas vagas. Me dijo que Mariana probablemente se había ido a Ciudad Juárez por voluntad propia. Los jóvenes de ahora sueñan con irse, me dijo, sin ningún rastro de preocupación. Aquella noche me quedé pensando en esa frase del padre. ¿Cuántas personas habían desaparecido antes? ¿Y por qué nadie había levantado denuncias? En el registro del estado, San Bartolo apenas tenía historial de crímenes. Un pueblo tranquilo, pero a mí ya me olía algo podrido. Lo que no sabía es que yo estaba a punto de descubrir por qué nadie habla, y por qué, en San Bartolo, cuando alguien desaparece, nadie hace preguntas. A la mañana siguiente, salí a caminar por el pueblo. Llevaba una libreta y mi vieja Glock en la cintura, más por costumbre que por necesidad, aunque, en ese lugar, no me sobraba sentirme protegido. Intenté hablar con algunos vecinos, pero la mayoría me cerró la puerta en la cara. Otros fingían no saber nada, y unos pocos, los más viejos, ni siquiera me respondían. Pero un niño, que jugaba descalzo cerca de la iglesia, me dijo algo que me quedó dando vueltas. Dicen que Mariana subió a la loma, donde está la casa de los gritos. Le pregunté a qué se refería, pero su madre salió corriendo, lo agarró del brazo y lo metió en casa sin decir palabra. Intrigado, subí por un sendero polvoriento hasta llegar a la loma. Desde allí se veía todo el pueblo, encajado entre montañas como si el tiempo lo hubiera enterrado. Al final del camino estaba la casa, vieja, con el techo hundido por una esquina, puertas de madera podrida, sin ventanas. Parecía abandonada hace décadas, pero las huellas en el polvo eran frescas. Entré con cautela. Adentro, el aire era espeso, y todo estaba cubierto por una capa de tierra y hojas secas. En una de las paredes, alguien había tallado nombres, más de 20. Algunos estaban cruzados con una X, otros no. Y en la esquina inferior, tallado con menos fuerza pero legible, estaba el nombre de Mariana Beltrán. Tomé fotos y anoté los nombres. Me preguntaba si alguien más del pueblo sabía de eso, si los padres lo habían visto. Cuando volví con ellos y les mostré la imagen, la madre empezó a llorar en silencio. El padre bajó la mirada. Me dijo, esos son los que no volvieron. Intenté presionar, pero fue inútil. No me darían más detalles. Me recomendaron irme antes de que oscureciera, pero decidí quedarme una noche más, si había una mínima posibilidad de encontrar a la muchacha. No podía rendirme, aunque, en el fondo, algo me decía que yo estaba empezando a caminar un camino del que muchos no volvían. Aquella noche, dormí en la vieja escuela. Lo que escuché, cerca de la 1 de la madrugada, unos pasos suaves en el techo, y después un golpe seco en la puerta cerrada con candado. No fue lo que más me asustó. Fue que al salir, no había nadie, solo el eco de algo que no quería ser visto. A la mañana siguiente, fui a hablar con el maestro de la escuela.
Era el único forastero que vivía fijo en San Bartolo. Se llamaba Esteban Cordero, llevaba allí 5 años y apenas lo vi supe que estaba tan atrapado como resignado. Le pregunté sobre Mariana y bajó la voz como si alguien pudiera escucharnos. Aunque estábamos solos en el aula, no es la primera ni será la última. Me dijo, sin rodeos, aquí, cada cierto tiempo, alguien desaparece. Joven. Mujer casi siempre. Nunca hay testigos. Nunca hay cuerpos. Y nadie pregunta demasiado, Víctor, porque el que pregunta a veces también desaparece. Me mostró algo que aún tengo, guardado en una vieja libreta. Un dibujo hecho por uno de los alumnos, de apenas 8 años. Era una figura humana siendo llevada por la fuerza por otras más grandes, sin rostro. Y al fondo. La casa de la loma. Los niños dibujan lo que ven, pensé. O lo que oyen. Esa tarde intenté hacer una llamada por radio. Pero no hubo señal. Mi celular tampoco funcionaba. Decidí bajar al único lugar del pueblo con antena, la comisaría abandonada. No funcionaba desde hacía años, pero a veces las viejas líneas podían transmitir. Entré a través de una reja oxidada. Dentro, todo estaba cubierto de polvo. Pero encontré algo extraño, una carpeta con registros, fechas, nombres, desapariciones. Coincidían con los nombres tallados en la casa. Alguien había intentado mantener un archivo oculto. Cuando salí con la carpeta bajo el brazo, ya caía el atardecer. Y fue ahí que los vi. 3 hombres parados al final de la calle de tierra. No decían nada. No se movían. Solo estaban allí. Mirándome. No eran policías. No eran vecinos. Parecían designados para observar. Crucé la mirada con uno de ellos. Y entonces supe que lo que estaba haciendo no era solo una investigación. Era una advertencia para mí también. Volví a la escuela y esa noche no dormí, con la pistola al lado. Esperaba escuchar los pasos de nuevo. Pero no hubo ruido alguno. Solo silencio. El tipo de silencio que precede al miedo, el tipo que San Bartolo conoce demasiado bien. Al amanecer, salí del pueblo, caminé los 5 kilómetros de terracería hasta donde había dejado la patrulla. La carpeta con los documentos iba escondida bajo el asiento y mientras bajaba por la sierra, sentía que cada sombra detrás de los árboles era alguien siguiéndome. Cuando finalmente tuve señal, llamé a la central. Pedí comunicarme con el comandante Barrera, un viejo conocido mío. No me contestó. En su lugar, una voz seca me dijo que no había necesidad de seguir en San Bartolo, que el caso había sido cerrado por falta de pruebas. Intenté insistir, pero me repitieron lo mismo, ya no es asunto suyo. Me senté en la patrulla, en medio de la nada, con una sensación de vacío en el estómago. Al revisar la carpeta de nuevo, noté algo que no había visto antes, un papel doblado en uno de los bolsillos internos. Era una hoja arrancada de una libreta escolar, escrita a mano, con letra temblorosa. Decía, si estás leyendo esto, ya sabes más de lo que deberías. No vuelvas. Algunos no desaparecen por error. Los eligen. Volví a la ciudad y traté de contactar a 2 colegas de confianza. Uno me escuchó en silencio y me pidió que no mencionara el tema por teléfono. El otro me dijo, con voz baja, que alguien en la fiscalía ya sabía sobre los casos de San Bartolo, pero que no iban a hacer nada, que había órdenes. Esa misma noche, me di cuenta de que estaba siendo seguido. Una camioneta sin placas se estacionó frente a mi casa por más de 1 hora. No vi quién iba dentro. No bajaron, solo esperaron. Después se fueron, y entonces entendí. No se trataba solo del pueblo. No era solo una historia de desapariciones. Era un sistema que permitía que todo eso ocurriera y se mantuviera en silencio. Guardé la carpeta en un lugar seguro. Empecé a escribir lo que sabía. Ya no como policía, sino como hombre que no quería morir con la verdad atragantada. Pero incluso ahora, mientras escribo esto, siento que me observan, no por lo que encontré en San Bartolo, sino por el hecho de que no olvidé, porque ellos cuentan con eso, que uno se calle, que uno tenga miedo, que uno desaparezca antes de hablar. Pasaron 2 días desde que regresé de San Bartolo. No dormía bien, revisaba las cerraduras 3 veces antes de acostarme y cargaba la pistola todo el día, incluso dentro de casa. Había vivido situaciones peligrosas antes, pero esto era distinto, esto era invisible. Una noche, mientras revisaba por enésima vez las fotos de los nombres tallados en la casa, alguien tocó la puerta. 3 golpes secos. Eran las 11 de la noche. Me asomé por la ventana lateral. Nadie, pero en el suelo, junto a la puerta, había un sobremanila. Lo abrí con manos sudadas. Dentro había solo una cosa, una fotografía. Era yo saliendo del pueblo, con la carpeta en la mano. La imagen había sido tomada desde el bosque, por alguien que me había seguido sin que lo supiera. Detrás, escrito a mano, última advertencia. No llamé a nadie, no denuncié. ¿A quién iba a acudir? Ya no confiaba ni en los míos. Quemé la foto y el sobre en el patio trasero. Esa noche, no dormí. Al día siguiente, fui a ver al maestro Esteban. Quería advertirle, protegerlo si era necesario. Pero cuando llegué a la escuela de San Bartolo, encontré la entrada con cinta amarilla.
Una patrulla federal, que jamás había estado allí antes, bloqueaba el paso. Un agente, sin insignias visibles, me detuvo. Aquí ya no hay nada para usted. Señor Romero, le aconsejo no regresar. Quise replicar, pero su mirada era firme. No estaba ahí para cuidar a nadie, estaba para vigilar. El maestro nunca más volvió a dar clases. Nadie lo buscó, nadie lo mencionó. Otro nombre para la lista. Esa noche empecé a empacar. No podía quedarme en la ciudad. Tenía que desaparecer por mi cuenta. Antes de que lo hicieran por mí. Pero antes de irme, hice copias. Escribí la historia completa con nombres, fechas y cada detalle la envié a 5 lugares distintos. Incluso fuera del país. Si algo me pasaba, no podrían enterrarlo todo, porque hay cosas que uno puede ignorar hasta que las vive, y después de eso ya no se puede mirar para otro lado, aunque eso te cueste lo único que te queda, el silencio. Ya no soy policía, me fui del estado, cambié de número. Y solo mantengo contacto con una persona de confianza que aún sigue en la corporación. A veces me manda mensajes cifrados. Nunca hablamos por teléfono. Es mejor así. La historia de San Bartolo no apareció nunca en los medios, ni una sola nota, ni una fotografía, ni una mención. Cuando intenté hablar con un periodista independiente, me escuchó y 2 semanas después me dijo que no podía publicar nada, que había presiones. Mary N. Beltrán sigue desaparecida. Su nombre ni siquiera está en el registro nacional. Es como si nunca hubiera existido. Sus padres, según me contaron, dejaron el pueblo. Nadie sabe a dónde fueron, o nadie quiere decirlo. He leído todos los informes oficiales que logré conseguir. En ninguno figura la carpeta que tomé, en ninguno se menciona la casa de la Loma. El caso fue archivado como ausencia voluntaria, otra más, otro número, a veces por la noche. Sueño con ese pueblo, camino por sus calles de tierra, escucho pasos detrás de mí, las puertas se cierran, los hombres sin rostro me observan desde lejos, y al final, siempre termino frente a la casa, la puerta está entreabierta, y dentro, una voz suave me dice, ya sabes demasiado. ¿Quién desaparece realmente? ¿La gente o la verdad? Porque lo que viví en San Bartolo no fue solo miedo, fue la confirmación de que hay zonas grises en este país donde la ley no llega, donde los que mandan no llevan uniforme, y donde el silencio es más poderoso que las balas. Me he preguntado muchas veces si hice lo correcto al no seguir, al no morir por esa verdad, pero también me dije, si desaparezco, que sea después de haber dejado esto escrito. Si estás oyendo esta historia, es porque aún hay alguien dispuesto a escucharla, a recordarla. No olvides este nombre, Mariana Beltrán, porque mientras alguien la recuerde, no podrán borrarla del todo.